damos la bienvenida. Antes de iniciar, queremos invitarte a que dediques este tiempo para estar concentrado en este espacio de unidad que tenemos como iglesia, para así adorar y conocer más a nuestro Dios. Evita revisar tu celular o cualquier cosa que desvíe tu atención. Gracias por estar con nosotros. Hola a todos, bienvenidos a una nueva reunión, aunque no estamos reunidos. El día de hoy tenemos, como habitualmente lo hacemos, un mensaje para todos. Pero primero empecemos con una alabanza para adorar a Dios. Quiero estar donde tú estás, Señor. Descansar y encontrar tu amor. Tu dulce voz fluyendo alrededor. Nada más que tu voz. Y postrado aquí, en tu presencia encuentro paz. Y confiado en ti, anhelo siempre estar. Y postrado aquí, en tu presencia encuentro paz. Y confiado en ti, anhelo
días y que la hayan disfrutado. Ahora vamos a pasar a una enseñanza especial que nos tiene Jason. Hola, muy buenos días para todos ustedes, muchachos que nos ven en casa. El día de hoy he preparado un mensaje muy especial. Es algo que ya hemos escuchado de muchas formas y creo que siempre lo escucharemos porque es lo importante, pero queremos darle una atención puntual a varias cosas. El título de esta enseñanza he deseado llamarlo "En un mundo de héroes y villanos, todos merecemos lo mismo". Más adelante sabremos el por qué se llama así y arranquemos. Y partimos de un versículo base, un versículo que para mí en lo personal refleja lo que realmente es inclusión y un versículo que es conciso, que es puntual y que es general, o sea, nos habla a todos. Y ese versículo todos ustedes ya lo conocen y es Juan 3:16. Este versículo nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, lo conocemos, lo hemos escuchado muchas veces, pero a veces siento que no reconocemos de la forma o la importancia que debería el punto esencial de este versículo, y es que dice todos, absolutamente todos los que crean en Jesús. Eso quiere decir que toda aquella persona que tenga la conciencia, la necesidad, la certeza de que Dios y Jesús son reales, que lo busca, aunque realmente nosotros no lo buscamos, sino que Dios mismo pone esa necesidad en nosotros, pero realmente alguien que sabe que Dios existe está dentro de esta categoría, los que creemos en Jesús. Pero también que suele pasar constantemente es que a veces nosotros desde nuestra posición como hijos de Cristo tendemos a juzgar las acciones de la gente y existe una tendencia muy grande a reducir esa población, a toda esa población que cree en Jesús a algo nominal. Me explico, quiero decir a todas aquellas personas que se consideran a sí mismos cristianas, lo que excluye a otras personas que creen en Jesús. Claramente el cristianismo es claro, los que creen en Jesús. Sin embargo, hay otras denominaciones que no se llaman así cristianos, pero también creen en Jesús. Como también nosotros, lo que decía, juzgamos a veces la apariencia, el lenguaje, el aspecto. Claramente el testimonio debe reflejarse en nuestro actuar y también en la forma o el activismo social que tiene nuestra fe, ¿no? Pero solamente Dios conoce el corazón de esas personas, solamente Dios conoce el testimonio vivo que es esa persona y realmente la intimidad que tiene esa persona con Dios. Y recordemos que si bien los que creemos en Cristo en esta oportunidad, que tenemos la oportunidad de hacerlo a tiempo, nuestro estilo de vida obviamente debe cambiar. Hay personas que lo pueden recibir hasta el último instante, o no recibir, realmente todos lo recibimos, sino aceptarlo. Entonces, lo que quiero decir con este punto es que la salvación es únicamente por fe. Únicamente Dios sabe quién en su corazón cree en Él, quién en su corazón le entrega su vida muy temprano o muy tarde, y pues en ese sentido la salvación es para todos. Ahora le daremos paso al segundo versículo base y que está completamente implícito, conectado con lo anterior. O sea, no solamente nos quedamos en recibir la salvación, sino que eso también nos invita a hacer una acción. Y es el versículo siguiente, Mateo 28, de los versículos 19 al versículo 20. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiero que prestemos mucha atención al principio de este versículo, que nos dice: id y haced discípulos a todas las naciones, a todas las naciones. Eso quiere decir que en todo lugar del mundo, en toda región del mundo, no solamente las naciones pueden representar un país como tal, pero pueden representar culturas, pueden representar razas. Y en este sentido nos da a entender que toda vida, absolutamente todas las vidas cuentan. Es decir, que todos somos merecedores de escuchar ese mensaje. Si yo tengo la oportunidad de recibir ese mensaje de Dios y puedo ser salvo por cuando acepto y creo en ello, debo también tener la responsabilidad y la obligación de compartirlo, porque es lo que Dios nos está diciendo. ¿Pero por qué esto? Y es aquí donde me quiero centrar también. ¿Cuál es la necesidad de necesitar ser salvados? ¿Por qué nosotros necesitamos esa salvación? Y básicamente es es una historia muy larga saber el por qué necesitamos ser salvados, ya conocemos la historia, pero necesitamos ser salvos. Todas las vidas cuentan para Dios.
No importa si eres bueno, si eres malo, si eres héroe o si eres villano. ¿Y por qué? Ya sé que suena polémico, pero ya lo explicaré el por qué necesitamos ser salvos todos. Porque la pregunta parte de ahí, ¿por qué necesitamos salvación? ¿Por qué nosotros debemos ser salvados? Y es que, si bien la historia ya más o menos la conocemos todos, de por qué nosotros necesitamos retornar en ese camino a la salvación, es porque nos separamos de Dios en algún momento, en algún tiempo. Pero ¿por qué cualquier persona, buena o mala? Pues bien, ninguno de nosotros es bueno. Yo no puedo ser bueno por sí mismo. Por más de que lo intente, siempre voy a errar. Porque aunque mi juicio pueda decirme que algo está bien, o algo esté mal en alguna situación en la que yo me pueda haber involucrado, o pueda haberme afectado, o puede haberse alguien afectado que yo considero que es bueno y yo amo, pueda consentir en algún momento alguna falla de esa persona y diga, no, pero realmente no lo quería hacer, o no, realmente esa persona no es mala porque de pronto quería hacer justicia, ¿cierto? Entonces, ¿quién puede ser bueno por sí mismo? Ninguno de nosotros puede ser bueno por sí mismo. Y les citaré el siguiente versículo. Dice lo siguiente, en el capítulo de Romanos, en el capítulo 3, en los versículos 10 al número 13. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Pues bien, nosotros, en nuestras propias fuerzas y por más que los intentemos, siempre vamos a ser seres parciales. El único imparcial es Dios. Su justicia y su soberanía es perfecta. Realmente determinar quién es bueno y quién es malo para nosotros es completamente imposible, pues todos, absolutamente todos, debemos tener el mismo derecho y esa misma oportunidad. Pueda que un hecho que nos parece aberrante para nosotros se haya dado por muchas cosas que afectaron la vida de aquella persona que hizo un acto de semejante magnitud. Pero avancemos para irlo entendiendo con mayor énfasis. Partamos de una segunda hipótesis. Es solo una hipótesis. Nadie nace malo, podríamos decirlo. Pero realmente el contacto con un mundo lleno de aflicción, con el contacto de seres humanos completamente iguales y que estamos en la misma condición donde ninguno puede realmente ser bueno por sí mismo, nos hace malos. ¿Por qué? Ya sea por supervivencia, ya sea por protección, ya sea por cualquier cosa, ninguno de nosotros va a estar en paz con otro. ¿Por qué? Porque cada uno deberá querer algo distinto. Lo que quiero decir con esto es que de una u otra forma mis acciones afectarán la vida de otros, positiva o negativamente. Y cuando yo busco el bien en sí mismo, de pronto estoy afectando a otra persona porque el bien debe ser algo común, pero realmente buscar el bien común es algo muy, 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 muy complejo. Si bien lo que yo haga afectará a otra persona que puede generar una herida, esa herida generará dolor, ese dolor será rencor y asimismo ese rencor se convertirá en odio y el odio nos lleva a actuar con maldad. Lo que quiero decir es que nuestra permanencia o nuestra presencia en este mundo siempre va a traer algún tipo de consecuencia que nos traerá dolor. ¿Por qué? Porque es difícil estar bien plenamente. Realmente no existe tal cosa. Y mis heridas me generarán dolor y ese dolor me puede generar rencor y ese rencor me generará odio y ese odio puede actuar con maldad. Así que todos, absolutamente todos, en algún momento de la vida podremos ser buenos en ciertas acciones, pero también seremos malos. Entonces realmente nada determina quién es más o quién es menos de lo uno o de lo de otro. Realmente únicamente Dios lo sabe. Quiero que pensemos en el efecto mariposa. Realmente es una teoría, para los que no conocen, consiste en cómo el movimiento de las alas de una mariposa combinada con la fuerza del viento en un preciso instante puede generar caos, puede llegar a generar una catástrofe natural. Y aunque suena abismal, realmente podría suceder. Sí, mis acciones afectan completamente a todos, no solamente afectan mi vida, afectan a mi familia, a las personas allegadas a mí. Una decisión puede generar una afectación en una persona y esa persona que es afectada tomará otra decisión que afectará la vida de otras personas y así sucesivamente. Es algo que es recíproco y es infinito también. Entonces todos perjudicamos a todos, bien o mal. Entonces, ¿quién puede ser bueno y quién puede ser malo?
En este sentido, y volviendo a nuestro primer versículo, cuando hablo de salvación, y hago esta, digamos, hipótesis, ¿yo puedo afectar la salvación de alguien? ¿Cómo puedo afectarla? Realmente el único que tiene la soberanía de saber quién es una persona salva o no es Dios, pero ya hemos visto que Él nos da esa responsabilidad también a nosotros. Yo cómo soy partícipe o cómo puedo contribuir a que una persona pueda obtener salvación. Pues bien, ¿qué nos salva del mal? Pues ya hemos visto que en nosotros y en el mundo abunda el mal. Entonces, ¿cómo puedo salvarme del mal si todos somos malos? ¿Quién nos salva del mal? El bien. ¿Quién es bueno? Dios. ¿Cómo lo hace Dios? Pues bien, lo mencioné en el primer versículo. Él entregó a su Hijo, que crucificó con su cuerpo los pecados, del primero al último, en una cruz, para que nosotros podamos obtener salvación. Nos dio la oportunidad absolutamente a todos. Nos da el camino y el medio para retornar a su eternidad eterna. Por eso, en nuestro compromiso también es ayudar a que otros retornen a ese camino por medio de la salvación. Volvamos al inicio de todo. Adán y Eva. Adán y Eva pecaron. Afectaron la salvación de toda una raza. Es decir, que en parte, por culpa de sus faltas, nosotros hoy en día nos vemos obligados a obtener salvación. Pero el punto es que hay una posibilidad cuando no debería haber ninguna. Aun cuando Adán y Eva fallaron y pecaron y fueron desterrados, por llamarlo así, Dios ya había preparado un camino perfecto para que en algún momento de la vida todos, absolutamente todos los que seríamos después de ellos dos, tuviésemos la oportunidad de volver a la eternidad con Dios. Entonces, ¿cuál es el punto? Cómo ellos afectaron la salvación de otros, pero ahora Dios nos da el camino, pero también nos da la responsabilidad de que todos aquellos que también fueron afectados tengan la misma oportunidad de nosotros. Si yo escucho el mensaje, no me lo puedo guardar para sí mismo, no puedo cerrarme y no compartirlo, tengo la responsabilidad de hacerlo por amor, porque Dios entregó su hijo a muerte no únicamente por mí, sino por todos los que estamos en este planeta. Continuaré avanzando. Ya hemos ido respondiendo la primera parte de esta enseñanza, cómo yo afecto la salvación de alguien y cómo también es mi responsabilidad. Pues bien, daré este siguiente versículo, Romanos 4, versículos 14 al 17. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo dirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si bien prácticamente nos lo plasma, ¿cómo creerán si no hay quien les hable? Es mi responsabilidad, es la responsabilidad de todos los que hemos creído en Jesús, no únicamente cerrarnos a ese número de personas y a la población que yo mencionaba al principio, cristianos, sino que debo compartirlo, como lo dice, fijémonos en el inicio de este versículo, tanto Dios amó al mundo. Para eso quiero explicarles lo siguiente. ¿No han escuchado ese meme de oye, por favor pásame una foto en la que estemos todos y la otra persona llega y busca una imagen del planeta Tierra y se la envía únicamente para molestarla? Pues sí, en ese planeta estamos todos, absolutamente todos, sin excepción alguna. Es decir que aunque Dios nos dice que únicamente los que creerán en Jesús, y uno dice, pues sí, está excluyendo a otra población muy grande, los no creyentes, pero nos dice, amó a todo el mundo, es decir, que todo el mundo tiene esa misma posibilidad, todos tenemos la oportunidad de decidir si acepto ese regalo, si acepto creer en Jesús o si no lo acepto. Lo interesante de todo esto es que aun cuando nosotros somos malos, Dios dice, ok, está bien, fallaste, pero bueno, yo te perdono. Ahora ayúdame a que otros que fallaron igual que tú y pueden tener la misma oportunidad, ayúdame a que esta persona también sea parte de los que somos salvos. Pensemos en las decisiones. Como lo dije, las decisiones afectan mi vida y afectan a otros. Nuestra vida se puede definir por las decisiones que tomamos. Entonces, Dios también me da a mí la responsabilidad y la obligación. Sin embargo, yo también puedo decidir si lo hago o no. Yo puedo decidir
de una o cierta forma con quién compartir ese mensaje. Yo decido compartirlo con mis hermanos, con mi familia, con mis amigos, pero quizá no decida hacerlo con otra persona que me hizo mal y digo como no, esa persona tal vez no merece esto, ¿sí? Y yo digo, pero un momento, ¿cómo yo puedo determinar quién lo merece y quién no cuando Dios nos ha dicho que a todos? Pensemos por ejemplo en un padre de familia. Un padre de familia que es ateo, no considera que Dios exista. Y entonces esta persona recibe de una persona el mensaje de salvación y dice, no, yo no quiero, no lo deseo para mí. Esta persona de una u otra forma está afectando no solamente la salvación de él, está afectando la salvación de su esposa, está afectando la salvación de sus hijos y probablemente estará afectando la salvación de los hijos de sus hijos y de generaciones próximas. Y sé que suena bastante fatídico y alarmante, pero aunque claramente en el propósito perfecto de Dios y en la voluntad de Dios está que ellos en algún momento de la vida reciban ese mensaje, quizá no de su padre, pero también de otra persona, la primera reacción de su papá está afectando la forma en la que ellos vayan a recibir ese mensaje. Por ejemplo, si mi papá me dice a mí es malo creer en Dios desde que yo soy niño porque él no cree que Dios es bueno y dice es malo creer en Dios, cuando una persona me comparta a mí sobre Jesús, yo pensaré que es malo y no lo querré aceptar y me llevará todo un proceso mental y espiritual y emocional querer aceptar a que Dios pueda ser bueno conmigo. Entonces vemos cuántas vidas estamos afectando. A la luz de los ejemplos anteriores quiero llegar a nuestro tercer versículo base de esta enseñanza, que es Mateo 22, versículo 39. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú no deseas el más para ti, si tú no deseas que nada malo te pase, que no sucedan cosas trágicas o fatídicas en tu vida o sufrir, tú no deseas lo mismo para otra persona. Y no me estoy refiriendo a esta tierra, en esta tierra todos debemos padecer, ¿sí? Pero me refiero es que la salvación es eterna. Es un regalo para la eternidad, ¿sí? Si yo no deseo tener un fatídico final para siempre, pues no espero que otra persona también lo haga. Y Dios nos dice que lo hagamos con todos. Y quiero también pensar en lo siguiente. ¿Por qué héroes y villanos? ¿Quién es héroe y quién es villano? Y lo haré con el siguiente ejemplo. Todos conocemos los superhéroes. Voy a dar especial atención en este momento a Peter Parker, a quien conocemos como Spider-Man, y a uno de los más reconocidos villanos y enemigos de Batman, el Guasón o el Joker. Estas personas son categorizadas en el universo de los cómics, uno como un héroe y el otro como un villano. Pero veamos, Peter Parker, un joven inocente, de una familia humilde, que salva la vida de muchas personas, que es el héroe del día, en fin, fue la misma persona que en algún momento, lleno de sed de venganza, asesinó a la persona que provocó la muerte de su tío. Es decir, que también llegó a matar. ¿Cuál es la diferencia entonces entre Peter Parker, Spider-Man el héroe, y la persona que provocó la muerte de su tío? Los dos son asesinos. Ambos cometieron un homicidio. Ahora veamos a el Joker. Un psicópata sin pudor, una persona que disfruta de hacer el mal, que quiere ver el mundo arder y que no siente ningún reparo en asesinar o generar terror. Pues esta persona no siempre fue así. En la última entrega de esta película vimos cómo una sociedad que lo despreció, lo humilló, se burló de él, lo abandonó y lo maltrató, fue la misma sociedad que se encargó de construir ese fenómeno del que ahora son víctimas. En ese sentido, ¿quién es bueno y quién es malo? Nadie es bueno por sí mismo y el malo realmente todos nosotros tenemos en nosotros maldad, porque cuando yo deseo tomar la justicia por mis manos y vengarme de alguien, yo me estoy pareciendo a esa persona que en algún momento hizo una acción similar y que no sé o desconozco las razones por las que lo hizo. Entonces cuando yo justifico que una persona actúe mal porque es justicia, entonces también tengo que pensar en aquella persona que estoy juzgando porque actuó mal, qué razones lo llevaron a hacerlo. Y en ese sentido no solamente tengo que juzgarlo a él, tengo que juzgar a un número infinito de personas que lo afectaron. Entonces, ¿entendemos la equidad y justicia de Dios? Ahora, dije anteriormente, mis acciones, mis decisiones definen mi vida, pero las acciones y decisiones que yo tome no pueden definir quién soy. Si vemos Spider-Man o su posición de héroe, no fue afectada por un hecho como un homicidio que cometió. Su imagen de héroe no cambió, siempre fue el héroe.
Mientras que este personaje, el Joker, su actuar definió quién era en el universo de los cómics. Se convirtió en un villano. Entonces, realmente afectó completamente su identidad. Y lo siguiente quiero explicarlo con un ejemplo. Cuando yo estaba en la universidad, en penúltimo semestre, vi una electiva que era literatura. Allí estudiamos el género o figura literaria, el cuento. Todos conocemos los cuentos. Y nos hablaban de dos estructuras. La primera, la estructura antigua, y la segunda, no recuerdo su nombre, entonces la llamaremos moderna. Nos decía que esa estructura en la que estaba diseñada, decía que el cuento, en la primera, en la antigua, se componía de lo siguiente. Los personajes o protagonistas tenían un punto de partida en la historia y tenían un punto de llegada, su final. En ese transcurso iban a pasar por una serie de obstáculos y momentos y episodios que iban a complicar de muchas maneras su llegada a ese punto final. Sin embargo, ese punto final no era movido. Siempre, a pesar de cualquier cosa, los protagonistas llegaban siempre a ese final. Pensemos en la película Shrek. Aunque es un cuento particular, en todos los finales que vemos, Shrek y Fiona terminan juntos y vivieron felices para siempre. Ese es el final universal de todos los cuentos. Todos viven felices para siempre al final, porque sin importar las circunstancias que hayan pasado, los personajes llegan a ese punto final. Ahora, la segunda estructura de aquel cuento, que llamamos moderna, nos decía que los personajes y la identidad o esencia de ellos se veían afectados por los episodios que podían pasar en su historia. Es decir, que un acto o un momento de su vida podía afectar completamente quién era el personaje. Y me situaré en otra película que supongo que todos ustedes conocen y que es una película infantil, Toy Story 3. En esta película, en la tercera parte de esta película, vemos a un oso llamado Loxo que huele a frutas. Un oso que parece bueno, pero realmente es malo por dentro. Es un oso lleno de rencor, de venganza, y es un oso que corrompe todo un sistema de equidad en una guardería y genera un imperio donde él domina, él manda y además corrompe a otros. Pero cuando vemos la película, no siempre fue así. Este oso tenía una dueña a quien amaba, y esta dueña, por un descuido de su madre, lo abandona y además de eso, es reemplazado. El dolor que sintió ese oso lo llevó a ser vengativo, a generar rencor y a actuar con maldad y a disfrutar de esa maldad. Pero entonces, ¿por qué estos ejemplos? Quiero que piensen en lo siguiente. Pensemos en que esa primera figura literaria y su estructura, el cuento o la figura antigua, está escrita y narrada por Dios. El cuento es nuestra vida. Dios está contando nuestra historia. En esa historia donde surgen y pasan muchas cosas y obstáculos que de pronto nos impiden o nos dificultan llegar a ese final. Pero Dios dice que ese es nuestro final. Sin importar qué pase y cómo sean las cosas, cómo se den, ese final ya está preparado y ese fin es la salvación. Nacemos, pasamos por circunstancias que generan dolor, que generan muchas cosas, pero Dios ya nos amó y dice, tú vas a estar acá, ¿sí? Ese es el fin. Pensemos ahora en la segunda estructura. Es el mundo terrenal, un mundo sin Dios. Un mundo en el que, como lo dije, nadie es bueno y nadie puede ser bueno por sí mismo. Y lo que me pase me afectará mi corazón y empezaré a afectar a otros en un mundo donde no hay salida, no hay salvación. Todos somos malos. Ahora, este mensaje también es una invitación a todos nosotros como cristianos, como hijos de Dios, a que seamos responsables con nuestra obligación. Aunque sabemos que en la voluntad y en el plan perfecto de Dios ya sabemos quién para Él es salvo y quién no, realmente es nuestro compromiso y nuestros actos deben reflejarlo. No solamente es el hecho de compartirlo, sino ser consecuente con lo que hago. Por ejemplo, yo puedo compartir el mensaje de salvación a una persona, pero esa persona sin quererlo puede encontrarme a mí hablando de otra persona, puede a mí encontrarme juzgando o criticando las acciones de una persona o determinando si esa persona realmente puede ser merecedora o no de la salvación. Prácticamente no lo voy a decir así, pero esa persona estaría pensando, ¿qué está diciendo? Y esa persona podría escuchar eso, ir a decirle a otras más y no creas en lo que él dice porque no es consecuente con lo que está diciendo. De esa forma, entonces, ¿cuántas vidas estamos afectando? No es solamente compartirlo, sino evidenciar nuestra vida y que nuestro actuar sea con ese mismo amor que Dios nos decidió amar y nos decidió salvar. Conclusiones puntuales para cerrar este mensaje.
Dios nos amó primero. Aunque todos merecíamos la muerte, Dios nos dio la oportunidad y el regalo a todos los que decidamos y aceptar creer en Él. Es decir que yo también tengo el deber de compartirlo con otras personas, con todas, no con los que yo decida, con él, con absolutamente todos. ¿Por qué? Porque Dios le dio la oportunidad a todos. Ahora, Dios es el único que tiene la soberanía y poder para determinarlo. Yo contribuyo en ello, pero realmente únicamente Dios. Pero, como les decía, el hecho de que yo sepa que Dios sabe quiénes lo serán no significa que yo no deba hacerlo. Por ejemplo, pensemos en el coronavirus. Es una enfermedad, sabemos que no será el fin del mundo por ello y sabemos que no todo el mundo se morirá por él. Sin embargo, yo tengo la responsabilidad de cuidarme. Yo podría decir, pues al final todos vamos a morir, ¿sí? Pero yo tengo la responsabilidad de cuidar y guardarme y evitar que ese contagio se propague. Asimismo, yo tengo la responsabilidad de evitar que otras personas no acepten ese mensaje y pues no reciban salvación. En este sentido, Dios es el único que es soberano y tiene el poder para decidirlo. Y el único héroe en nuestras vidas es Jesús. Él es el único héroe. Todos podemos ser buenos o malos en estas circunstancias. Entonces la invitación es a que, como no podemos serlos por sí mismos, busquemos a Dios para que nos dé la sabiduría, para que nos ayude en este proceso y para que realmente lo que compartamos con otros sea el reflejo de su espíritu, sea el reflejo de Dios hablando en nuestras vidas para ayudar a otros y ayudarnos a nosotros mismos. Eso es todo, bendiciones y espero les haya gustado. Espero que este mensaje haya llegado a sus corazones y qué tan importante es ser salvos y la importancia también de no juzgar a las personas por las cosas que hacen o no hacen y que Dios es el único que juzga y que tiene la última decisión si somos salvos o no somos salvos. Jason, silencio. Y gracias por habernos acompañado, esperemos que nos sigan acompañando y que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos vemos en una próxima ocasión.